Muy bien, jóvenes, vamos con la segunda parte y vamos a compartir la pantalla para seguir desarrollando la actividad. Ya estamos viendo, en esta segunda parte vamos a continuar analizando algunas especies líricas también que se desarrollaron durante este periodo de la literatura prehispánica. Recuerden, cuando hablamos de especies líricas, estamos hablando todo dentro del género lírico. Así que leamos la información que ves acá. Voy a resaltar esto que está acá. Ahí está. Esto lo vamos a poner de un colorcito, ya verde celestito. A ver. Leamos la información, por favor. Leamos y en 2 minutos y explicamos cada especie lírica. Leamos ahí. Esto corre un poquito por acá. A ver, vamos leyendo, chicos. Ahí está. Leyendo la información por 2 minutitos. A ver, vale. ¿Listo? A ver, están leyendo. Vamos a ir un poco explicando. A ver, dice así. Dentro de estas especies líricas, tenemos algunas que son importantes. Tenemos, por ejemplo, el Aymoray, que era un canto destinado a celebrar la siembra y la cosecha. Entonces, por lo que estamos acá comprendiendo, que era un tema agrícola, cada vez que de repente había una siembra buena o una cosecha ideal, cantaban esta especie lírica llamada Aymoray. Punto. Tenemos el Arahui, eso lo vimos hace un instante, ¿no? Que era un canto de amor, también de tristeza y separación, ¿no? El Ayatawi, que era un canto elegíaco de la muerte. O sea, este canto se vinculaba con el tema de la muerte. El Huacaye, que era un himno religioso. Tenemos también el Huacantaqui, que era un canto de corte pastoril, dedicado al aumento del ganado. Vamos a corregir esto, al aumento del ganado. Tenemos el Huahuaki, que era cantado en las festividades de la luna, o sea, un canto en homenaje a la luna. Siguiente tenemos el Taqui, que eran canciones de las ceremonias alegres. Siguiente, el Ayi, que era un canto jubiloso y de triunfo, que estaba dedicado a las victorias guerreras, a la grandeza de los dioses y de los trabajos colectivos. 2. Huayni era una danza acompañada de poesía bailadas en rondas. Huanca era expresión de dolor, un dolor ante la muerte, ante una desgracia, ante una situación, se interpretaba el huanca. Siguiente especie lírica tenemos el Arahuay, que era una composición sarcástica, irónica, burlesca. El Urpis, que eran cantos de amor a la familia, tierra, hogar, la nostalgia, expresaba el lamento por marcharse de su pueblo. Estos son los especies líricas. Entonces, en nuestro cuadernito del área vamos a colocar los siguientes. Especies líricas. Punto. Acá.
elaboramos esquema organizador las especies líricas durante la literatura prehispánica. Le ponemos acá. Lo que vamos a hacer como segunda actividad, la primera es esta, ¿no? Que está viendo acá a continuación. Esta parte podemos obviarla. Ahí está. Esta es la primera parte que desarrollando. Ahora vamos a elaborar un esquema, o también llamado organizador, sobre las especies líricas que existieron durante la literatura prehispánica. ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué es lo que hemos leído? ¿No? Acá lo voy a mostrar. ¿Qué es lo que está resaltado con celeste? Ok, vamos. Vamos a desarrollar nuestro esquema u organizador gráfico visual. ¿Listo? Estás avanzando tu esquema. Recuerda que las principales especies líricas tenemos el aymoray, el arawi, ayatawi, huacaye, tenemos el huacantaqui, huahuaqui, el taqui, el ayi, huayno, huanca, aranguay y el urqui. Lo que estamos pidiendo que un poquito hagas un esquema clasificando las principales especies líricas, ¿ok? Nos queda todavía para esta actividad 2 minutos más, ¿ok? Vamos, chicos. Luego seguimos explicando la parte épica. Dale. Vamos, chicos.
Listo, genial. A ver, ya estás terminando, me imagino, el esquema. Un minuto más y luego seguimos la parte de la épica, ¿correcto? Muy bien. Listo. Punto. Vamos con la parte de la épica. Vamos a ir explicando qué pasó en el tema de la épica, el género épico o el género narrativo. Dice así. En la literatura prehispánica, la narrativa tuvo su partida en los grandes recuerdos de acontecimientos. Centrarlo un instante. Acontecimientos prehistóricos importantes, modificados por las fantasías propias de los pueblos precolombinos. Una de las características principales de los incas es que conservaban lagunas, acá es algunas, vamos a ver, algunas tradiciones de las culturas antiguas. En sus obras narran recuerdos, están acá, recuerdos de algún hecho histórico, pero adornado con hechos imaginarios, y es ahí donde está el valor literario. Punto. Entre los principales especies líricas tenemos, perdón, narrativas, tenemos las siguientes. Tenemos en primera instancia los mitos. Mitos, dice acá. Los mitos son narraciones de carácter religioso que tratan de explicar a fenómenos naturales y las concepciones religiosas. Y las concepciones religiosas del hombre para explicar el origen de algo. Entre ellos tenemos el mito de Pacaricambú, el mito de Iya Tixi, el mito de Huiracocha, entre otros. Son algunos ejemplos de mitos. Vamos ahora con las leyendas. Se refiere a actos muy antiguos de héroes o hechos importantes que al ser transmitidos oralmente fueron modificándose. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo quizás es la más conocida o la más popular. Punto. Vamos con los cuentos. Los cuentos son narraciones breves de un hecho real o ficticio con el fin de entender a la familia. Estos fueron recopilados por los cronistas. Entre ellos tenemos el Achique. Entonces acá tenemos el género épico narrativo y algunas especies que se cultivaron o se practicaron durante este tiempo, mitos, leyendas, cuentos, los más difundidos en ese periodo. Y acá hay unos datos adicionales que vamos a ir leyendo y explicando. A ver. La narrativa prehispánica, dice así. En la etapa anterior a los incas se crearon relatos épicos, como el mito del Con, el mito de Bichamama, que pertenecen a las culturas costeñas pre-incas. Al periodo incaico corresponden a las siguientes, por ejemplo, el mito de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Cápac y Mama
opio. Y luego tenemos la narrativa post-incaica, o sea, después del incanato. Uno de los más conocidos y estudiados es el mito de Incarli, cuya primera versión la dio a conocer José María Arguedas en el año 1956. Una leyenda de singular importancia viene a ser también la leyenda de Huiraya o Viracocha, entre otros. Y otros relatos como el sapo y la zorra, el amaro y el torito de la piel brillante, y algunas fábulas conocidas, tenemos el puma y el zorro y los gorriones. Hay una recopilación de obras bastante por lo que punto. Y luego tenemos el siguiente género, es el teatro. A ver, ¿qué pasó en el teatro? Vamos a ir leyendo la información. A ver, leamos esta primera parte que está acá. A ver, vamos chicos, leamos la información del teatro. Leamos. Leamos un poquito del teatro. Hasta la parte de tragedia, la parte de la tragedia. Hasta la parte de la tragedia. Listo, vamos a ver qué pasó en el teatro precolombino. Sacamos esto que está acá. Estuvo muy relacionado con la vida cultural, religiosa y demás expresiones propias de la vida del hombre prehispánico, que probablemente comenzó con la escenificación de bailes y canciones, acompañadas con el diálogo, convirtiéndose así en la expresión más importante de toda América prehispánica. Dice acá, los encargados de componer estas piezas teatrales eran los amautas. El teatro se dividió en 3 especies. Vamos a explicar estas 3 especies. A ver, ahí están las 3 especies teatrales. Vamos a darle el espacio para que sea más claro. Ya, dice así. La tragedia. Se manifiesta a través de los hechos militares, de triunfos y victorias. En lo que son comedias, sus manifestaciones se daban en la agricultura, las labores domésticas y asciende de familia. Y en el drama estaba relacionado con los cortejos y las costumbres de los incas. Son las principales especies teatrales. Tenemos la comedia, la tragedia y el drama. Un poquito para recordar estos conceptos, ¿no? Recuerda que la tragedia se basaba en aquellas obras que tenían un final fatal, un final de muerte, donde generalmente uno, dos o de repente más personajes morían dentro del desarrollo de la obra. La comedia es una obra hilarante, divertida, amena, y el drama hay misterio, suspenso, por decirlo. Estas son las especies teatrales, ¿no? Vamos a avanzar un poquito por acá.
Y acá nos lleva un poquito a la historia de la literatura prehispánica, que es lo que hemos estado viendo hace instante, ¿no? Aquí está un poco de una especie de repaso de lo que hoy vamos a leer el repaso. A ver, te damos para que leas un poquito la parte del concepto y la característica de la literatura prehispánica. A ver, dale, para que leas y compares el concepto visto anteriormente por unos 3 minutos. ¿Ok? Dale. Dos minutos, por favor. Definición y características. Muy bien, a ver, ya leíste, me imagino, esta información, ¿no? Y si tú lo comparas con los conceptos que nos vimos al comienzo de la sesión, en el primer bloque, en el primer Zoom, es similar, lo que está acá dando algunos quizás datos adicionales que vamos un poco a refrescar, ¿no? Dice que es el conjunto de expresiones literarias propias de las culturas autóctonas de nuestro continente. Han llegado hasta nosotros gracias a la tradición oral y a las traducciones de los cronistas, ¿no? Vamos a corregir este error, tipeo, de los cronistas. Eh, las mejores muestras de la literatura aborigen o prehispánica son de aquellas culturas más desarrolladas como las aztecas, mayas e inca. Esto no significa que las demás culturas autóctonas, como el quipcha, el guaraní o las amazónicas, no se poseyeran expresiones literarias, sino que su precariedad las hizo más endebles o de repente débiles, llegando sobre el testimonio oral hasta nosotros. Y aquí está el tema de las características, ¿no? Lo que hemos visto hace instantes, y aquí también está, quizás un poquito más ampliado o quizás un poquito más detallado. Vamos acá un poquito ir ordenando estos conceptos. Primera característica, dice acá, anónima y colectiva. ¿Esto qué significa? Que sus creaciones literarias, poesías, mitos, dramas, carecen de un autor, porque no les interesa dejar constancia de sí mismo, sino de la comunidad. Entonces, muchas de las obras de la literatura prehispánica no tenían un autor definido, eran de carácter anónimo. Vamos a siguiente. Vamos un poquito a ordenar estas. Listo. Siguiente característica era el tema del agro. Eso
Dice, agraria. Consideran a la tierra y en general a la naturaleza como su gran madre, de la cual recogían los frutos necesarios para vivir. Muchas de las temáticas de la poesía, de repente de las narraciones, tenían que ver mucho con la agricultura o con el tema agrícola. Siguiente, era oral. Esto lo vimos como característica antigua, o lo vimos en el primer bloque, ¿no? Dice acá, fue creada en los diferentes idiomas de los pueblos conquistados. El chique, el natural, el quechua. Gracias a esto, las tradiciones han sido transmitidas de padres a hijos a través de generaciones, conservándose en la memoria de los pueblos. Aunque se debe mencionar que los mayas utilizaron cierto tipo de escritura ideográfica y pictográfica del cual sobreviven ciertos códigos. Entonces, la parte de oral era cuando se transmitía de generación en generación. Vamos ahora con lo que es el panteísmo. El panteísmo sí lo vimos también hace un instante, así que no es nuevo eso. A ver, leyendo los conceptos, por favor. Veamos los dos últimos conceptos, panteísta y también impresionista y nostálgica. Un minuto para ello. Leamos. Listo. A ver, ¿qué has entendido de esta pequeña lectura? El panteísmo tenía relación directa con los elementos de la naturaleza, ¿no? Como el sol, la luna, el rayo, el jaguar, etc., ¿no? Convirtiéndose a todos ellos en seres animados a los que se rendía culto y adoración. Entonces recuerda que cuando hablamos de panteísmo significa de que en esta época los antiguos pobladores tenían muchos dioses que adoraban. El sol, la luna, que es el rayo, algunos animales como el jaguar, por decir. Y la parte que dice impresionista y nostálgica, debido a que las emociones y sentimientos más disímiles, como la alegría, el dolor, la animosidad, etcétera, son expresadas de forma subjetiva y armoniosa. Resumiendo, era agraria, era oral, panteísta, impresionista y nostálgica. Son algunas características que presentaba la literatura prehispánica. Ahora, ¿qué pasa en el Perú? Lo que nos involucra, o de repente lo que es más llamativo, por el hecho que estamos acá en esta parte del mundo, ¿no? Leamos un poquito el concepto que está acá. Leamos esta partecita, damos para esto 2 minutitos. Dale. Leamos por 2 minutitos, por favor. Listo, muy bien. Vamos a ir explicando
este tema de la literatura prehispánica en el Perú. Dice así, eh, clasificamos dentro de la literatura prehispánica en el Perú a toda aquella obra literaria creada antes de la llegada de los españoles al Perú, año 1492. A pesar de que el imperio incaico no tuvo escritura, sí se cultivó la literatura oral. Todas las obras eran contadas de padres a hijos, como una tradición de la misma manera que se aprendía a trabajar la tierra y otros oficios. O sea, se transmitía de padres a hijos, punto. Yo, padre, contaba de repente una historia a mi hijo y de repente, y tal vez mi hijo contaba a su descendiente y el descendiente al otro y así iba la cadena. Por eso dice que se transmitía de generación en generación. En líneas generales podemos decir que los temas principales estuvieron relacionados con los dioses. Por eso se dijo que era una literatura panteísta. También estuvieron vinculados con el tema de la agricultura, por eso fue agrarista, y también la vida en sus comunidades o colectivista. Se explicó como característica de la literatura prehispánica. Además, los autores de las obras no son ni fueron conocidos, y toda la obra que conocemos fue recopilada por los cronistas de la época colonial. Los escritores de esa época, cuando escribían sus obras, no las firmaban, no querían esa fama que de repente hay hoy en día, sino escribían en fin. Por eso muchas de las obras de la literatura prehispánica fueron anónimas. Pero un poquito nos está acá centrando en el tema de la épica, ¿no? Recuerda que la épica es el género narrativo, también llamado épico, cuya extensión son obras extensas o son obras grandes, ¿no? A ver, leamos un poquito esta información, por favor, chicos, a ver, leamos y comenzamos a explicar. Dale. Leamos, chicos, leamos. Dice así, vamos un poquito a avanzar antes de que el tiempo nos venza. Eh, una de las características de repente más importantes eh, era que conservaban los incas las tradiciones de las culturas antiguas. En sus obras se narran recuerdos de algún hecho histórico, pero de repente se daba el plus de tema imaginario, fantasioso o de repente real. Es aquí donde se recoge que el valor literario. Algunos cantares como ejemplo, los cantares serranos o parte de la serranía, el mito de Pacairatumu, la leyenda de Manco Cápac y las hazañas de los incas. Algunos cantares costeños serranos, el mito de la creación o de la Illantisi Huiracocha y la leyenda de Tumbe. Cantares costeños, el mito del Con, el mito de Bichama y la leyenda de Nailam, por decir. Tenemos también la literatura o la lírica quechua, ¿no? Que lo que vimos hace instante, porque tú has hecho un pequeño esquema organizador. Esto es lo que hemos visto hace instantes. Y para terminar, como review final, está acá la obra más importante, que era el tema de Ollantay, ¿no? Como el teatro, la obra épica. A ver, leamos esta información un instante para dar el punto final a la sesión.
Listo, a ver, vamos a explicar la parte final, ¿no? De Ollantay, que pertenece al género dramático teatral, dice acá, ¿no? Algunas obras se representaron en rituales ofrecidos a dioses. Los argumentos cuenta que varían según el tipo de la obra, ¿no? Existieron tragedias, que eran hazañas militares, batallas, victorias, proezas, glorias de soberanos y héroes pasados. Existieron también comedias que abordaban temas de repente de la agricultura, labores del campo, cosas del hogar y de la vida en familia. Y también reiteramos que la obra más famosa se llamó Ollantay, ¿no? Sí. Después de la llegada por parte de los europeos a esta parte del continente, se conocieron los relatos de los llamados cronistas de Indias, que informaban sobre la geografía y el modo de vida de los indígenas, desde las relaciones del mismo Cristóbal Colón, su hijo Hernando, la famosa carta de Américo Vespucio y muchos otros. Este es un poco, jovencitos, la síntesis de la literatura prehispánica. Recuerda que es una etapa de la literatura peruana que se dio antes de la llegada de los españoles al Perú. Entre las principales características, una, que las obras eran de carácter anónima, también tocaban el tema del agro, por eso era agrarista, manifestaban también la adoración por muchos dioses, por eso se consideró como panteísta, dieron mucha importancia al trabajo en común, por eso fue cooperativista o coleccionista, también podría decirse, y se cultivaron algunos géneros importantes, ¿no? Como el género lírico a través de las poesías, se cultivó también el género narrativo o épico a través de cuentos, a través de mitos, a través de fábulas, y en lo que concierne al género teatral o también llamado género dramático, hubo las tres especies, ¿no? La tragedia, la comedia y el drama. Y en ese universo, la obra más importante fue Ollantay, que narraba o nos contaba la historia de amor entre Ollanta, que fue un guerrero importante de la época, y Cusi Coyur, que era la hija del Inca Pachacútec. Un amor prohibido debido a que ambos pertenecían a clases sociales diferentes. Ese es un poco lo que hemos estado viendo el día de hoy, ¿no? Y en la segunda parte hemos trabajado algunos géneros o especies líricas importantes que se vieron, ¿no? Aquí están las principales especies líricas, ¿no? Y este esquema es el que tú has completado en el cuaderno del área como actividad segunda. Y bueno, el narrativo que estaban los mitos, leyendas y cuentos, y en lo que concierne al género teatral, sobresale lejos la obra Ollantay. Bien, jovencitos de tercero Seba, hasta aquí ponemos punto y final a la sesión del día de hoy. Dios mediante, nos reencontramos la próxima clase, ¿no? La información está en el video, cualquier duda estamos siempre para apoyarte y también para orientarte. Nos vemos, que pasen un lindo domingo. Muy buenas tardes para ustedes.
Ya va. Ya va. No, Dios, sí, igual, ya. Ya va.